En este video veremos entonces cálculos de cambios de entropía. Un mol de una sustancia pura sufre un cambio de estado desde su estado inicial a otro final según un proceso reversible. En ese caso vimos que en un sistema cerrado un diferencial de entropía será igual a un diferencial de calor sobre la temperatura de la superficie de intercambio. Por lo tanto, el diferencial de calor reversible será igual a la temperatura por un diferencial de entropía. Como sabemos, para un sistema cerrado, el diferencial de energía interna será igual al diferencial de calor más el diferencial de trabajo. El diferencial de calor, como vimos, se puede presentar en forma equivalente como la temperatura por el diferencial de entropía, mientras que el diferencial de trabajo será menos la presión por un diferencial de volumen. El diferencial de entropía, por tanto, se puede despejar de esta ecuación dividiendo todos los términos por la temperatura. Y queda la siguiente ecuación que nos dice que el diferencial de entropía será igual a el diferencial de energía interna dividido la temperatura más la presión sobre la temperatura por el diferencial de volumen. De manera equivalente se puede presentar esta ecuación en términos de la entalpía. A partir de la definición de entalpía, un diferencial de entalpía será igual a un diferencial de la energía interna más la presión por el volumen. Haciendo la diferencial de cada uno de los términos, entonces tendremos que el diferencial de entalpía es igual a un diferencial de energía interna más la presión por un diferencial de volumen más el volumen por un diferencial de presión. Por tanto, dividiendo entonces estos términos por la temperatura, un diferencial de entalpía sobre la temperatura es igual a un diferencial de energía interna sobre la temperatura más la presión sobre la temperatura por un diferencial de volumen más el volumen sobre la temperatura por un diferencial de presión. Pero si observamos, el diferencial de energía interna sobre la temperatura más la presión sobre la temperatura por el diferencial de volumen son los términos equivalentes que tenemos en la ecuación anterior. Por tanto, podemos reemplazar entonces este término por el diferencial de entropía. Luego, al despejar el diferencial de entropía de esta ecuación, obtendríamos la siguiente ecuación que nos dice que el diferencial de entropía es igual al diferencial de entalpía sobre la temperatura menos el volumen sobre la temperatura por un diferencial de presión. La entropía, por tanto, es una combinación de funciones de estado y por ende también es una función de estado. Es decir, su valor, como ya hemos visto en la materia, no depende del proceso que está teniendo lugar o de la serie de etapas que tiene ese proceso, sino del estado inicial y final de la variable, es decir, del estado de presión y temperatura inicial y final. Estas ecuaciones que hemos desarrollado, llamémosle 1 y 2, son para cualquier mol de una sustancia pura, ¿sí? En particular, si nosotros aplicamos estas ecuaciones para un mol de gas ideal, entonces podemos ver que de la ecuación 1, el diferencial de energía interna lo podemos representar por su equivalente, que será el Cv por un diferencial de temperatura. El término de presión sobre la temperatura lo podemos representar como R por T sobre B. Y por lo tanto, escribir este término como R, la constante ideal de los gases, por un diferencial de volumen sobre el volumen. De manera equivalente, en la ecuación 2, el término de entalpía lo podemos representar por su equivalente para gases ideales como el Cp por un diferencial de temperatura. Mientras que el volumen se puede escribir como R por T sobre P. Por lo tanto, es posible simplificar los términos para obtener menos R por el diferencial de la presión sobre la presión.
El diferencial de temperatura sobre la temperatura se puede escribir entonces como el diferencial del logaritmo natural de la temperatura, mientras que el diferencial del volumen sobre el volumen matemáticamente se puede escribir como el diferencial del logaritmo natural del volumen. Y el diferencial de la presión sobre la presión se puede representar matemáticamente como el diferencial del logaritmo natural de la presión. La entropía del gas ideal entonces es una función de la temperatura y de la presión, al contrario de lo que ocurre con la energía interna y la entalpía. Al integrar la ecuación 2, que es particularmente la más útil, obtenemos entonces que el cambio de entropía de un gas ideal será igual a el Cp, ¿sí?, por el logaritmo natural de la temperatura final sobre la temperatura inicial, menos R por el logaritmo natural de la presión final sobre la presión inicial. En particular, si el Cp está variando con la temperatura, según la variación polinómica clásica del gas ideal, entonces este Cp tendremos que integrarlo cuando hacemos el cálculo, y al hacer esa integral se obtiene el siguiente término, ¿sí?, que nos dice que el Cp medio entrópico sobre R será igual al término A más B por la temperatura media logarítmica, la cual se calcula como la diferencia de temperatura, ¿sí?, Tf menos Ti, del estado final menos el inicial, sobre el logaritmo natural de Tf sobre Ti, más otro término que será C más D sobre Ti por Tf al cuadrado por la temperatura media aritmética, que vimos que se calculaba como Tf más Ti sobre 2, por la temperatura media logarítmica. Entonces vemos que es posible calcular, ¿sí?, el cambio de entropía de un gas ideal en función de la temperatura y de la presión, y que la misma es una función de estado y que por tanto sus valores no dependen del proceso que está teniendo lugar, sino de la condición de temperatura inicial y final y la presión inicial y final. Veamos entonces ahora conceptos asociados a la entropía y la irreversibilidad mecánica. Recordando el ejemplo que vimos cuando tratamos procesos reversibles e irreversibles con gases ideales, teníamos un dispositivo cilindro-pistón con un mol de gas ideal en su interior que estaba a 2 bar de presión. El mismo se expandía en forma isotérmica siguiendo distintos procesos. Una expansión en una etapa, una expansión en 2 etapas, en 4 etapas, o sea, procesos irreversibles, ¿sí?, y también una expansión en infinitas etapas, que es lo que denominamos un proceso reversible. Es decir, en este ejemplo lo que hacíamos era retirar la pesa que contenía el mol a presión en el interior del dispositivo cilindro-pistón, y se producía, cuando retirábamos la pesa en una etapa, una expansión brusca. El sistema pasaba de 2 bar a 1 bar. Recordamos que como el proceso de expansión es isotérmico, el cambio de energía interna será igual a 0, porque la energía interna, como vimos, solo depende de la temperatura en un gas ideal, y por lo tanto en nuestro balance de energía para este sistema nos dice que el delta U va a ser igual a 0 y el calor más el trabajo va a ser igual a 0, o sea que el calor es igual a menos el trabajo. El trabajo en este proceso de una etapa irreversible lo calculábamos como la presión final, ¿sí?, por el delta B. Ese trabajo nos daba menos 1173 joules, es decir que menos el trabajo, que es igual al calor, es igual a 1173 joules de energía que tendremos que aportar en el proceso
para lograr una temperatura estable al final del proceso de expansión. La temperatura era de 297 Kelvin en este ejemplo. Cuando tenemos este proceso de expansión, lo realizamos en dos etapas irreversibles. Es decir, la pesa la dividimos en dos y sacamos primero una mitad y luego la otra mitad. En ese caso vimos que el trabajo era la suma, ¿sí?, de los dos términos de presión intermedia por delta B más presión final por delta B, y era equivalente a 1355 joules, un poco mayor a el trabajo obtenido cuando el proceso se realizaba en una etapa. De forma equivalente, si dividíamos la pesa en 4, obteníamos un trabajo aún mayor. Y si la pesa se dividía en infinitas capas que se van retirando una a una, el proceso se hace en forma reversible. Y entonces vimos que el trabajo se calculaba como menos la integral de P por diferencial de B. Nos daba un valor de menos 1591 joules, es decir, un calor de 1591 joules que deberemos aportar al sistema cuando el mismo se realiza en forma reversible para mantener constante la temperatura. Para el gas ideal, como vimos, el cambio de entropía será igual a menos R por el logaritmo natural de la presión final sobre la presión inicial. El cambio de entropía de este gas ideal, como es una función de estado, solo dependerá de la condición inicial y final, por cuanto será constante para los distintos procesos que vimos, si se realiza en una etapa, en dos etapas, en cuatro etapas o en infinitas etapas, este cambio de entropía del gas ideal va a ser constante. Y en este caso va a ser igual a menos R por el logaritmo natural de la presión final sobre la presión inicial y no tendrá el término de temperatura porque el proceso es isotérmico. Ahora aplicamos nuestro balance de entropía, entonces para este sistema, al ser un sistema cerrado, que no tiene corriente de entrada ni salida, nos dice que el cambio de entropía de este gas ideal va a ser igual a el calor, ¿sí?, transferido en el proceso debido a la temperatura de la superficie de intercambio entre el sistema y los alrededores, más la entropía generada. Para el proceso en una etapa, entonces si despejamos la entropía generada de nuestro balance, vemos que será igual a el cambio de entropía del gas ideal menos el calor transferido en ese proceso en una etapa dividido la temperatura. Es decir, será igual a 5,36 joules por Kelvin menos 1173 joules dividido 297 Kelvin, la temperatura del sistema. Es decir, será equivalente a 1,41 joules sobre Kelvin. Cuando el proceso se efectúa en dos etapas, el cambio de entropía del gas ideal será el mismo, ya que la presión inicial y final del proceso es la misma, pero la cantidad de calor transferida desde los alrededores hacia el sistema es mayor. Y por lo tanto la entropía generada será menor, es decir, en este caso será de 0,8 joules por Kelvin. De igual manera ocurre cuando realizamos el proceso en cuatro etapas, obtenemos una entropía generada aún menor de 0,42 joules por Kelvin. Lo mismo ocurriría si efectuamos el proceso en 8 etapas o en 16. Esta entropía generada sería cada vez menor hasta llegar a el proceso en infinitas etapas. La entropía generada será igual a 5,36 menos 1591 joules, el calor transferido, dividido 297 Kelvin, que será equivalente entonces a 0. Es decir,
la entropía generada en forma efectiva es cero cuando el proceso se realiza en forma reversible. Mayor irreversibilidad entonces implica mayores valores de entropía generada. Como vimos anteriormente, aún en los procesos reversibles podríamos tener una entropía generada si tiene lugar una irreversibilidad térmica, es decir, si existe un gradiente de temperatura finito entre la temperatura de los alrededores y la temperatura del sistema. Veamos entonces ahora dos ejemplos en los cuales se trabaja con un compresor, en este caso, y una turbina que trabajan con vapor de agua. El primer ejemplo es un compresor al cual se alimentan 180 kg por hora de vapor de agua a un bar y 164,2 grados centígrados. Se nos pide calcular el trabajo mínimo necesario para comprimir el vapor hasta 3,5 bar. Bien, entonces tendremos la corriente de entrada, ¿sí?, a un bar y 164,2 grados centígrados. Estamos especificando la temperatura y la presión, dos variables. El fluido está en una fase. Al especificar dos variables, estamos especificando el resto de las variables intensivas de esta corriente. Por lo tanto, está definido su valor de entalpía, entropía y energía interna, así como también volumen molar. Pero por otra parte tenemos que la corriente de descarga solo se nos está fijando la condición de presión, es decir, estamos fijando 3,5 bar y nos falta otra variable más porque el vapor está en una fase para fijar el resto de las variables según la regla de las fases de Gibbs. Esa otra variable que estamos fijando en este caso es la entropía, porque el trabajo que se nos pide calcular en el problema es el trabajo mínimo. Ese trabajo mínimo va a tener lugar cuando el compresor opera en forma reversible. O sea, en esa condición ya vimos anteriormente que se va a requerir el menor aporte de trabajo para que funcione el compresor. Como el compresor opera en forma adiabática, esto es equivalente a decir que opera en forma isoentrópica, como vimos también en los ciclos de Carnot. Es decir, no hay intercambio de calor entre el sistema y los alrededores. Por lo tanto, no habrá cambio de entropía entre la corriente de entrada y la corriente de salida. Si planteamos nuestro balance de entropía, podemos ver esto claramente. La derivada de la entropía respecto del tiempo del sistema va a ser cero, ¿sí?, porque no está cambiando la entropía respecto del tiempo, el sistema está en estado estacionario. No hay calor intercambiado, por lo tanto este término también va a ser cero, y la entropía generada también va a ser cero porque estamos hablando de un proceso reversible. Por lo tanto, ¿sí?, la sumatoria de los términos de las corrientes por su respectiva entropía va a ser igual a cero. Como el caudal de la corriente de entrada es igual al de la salida, se puede simplificar y entonces sabemos que la entropía de entrada será igual a la entropía de salida. Por cuanto este término de entropía es el que nos fija la segunda variable, ¿sí?, en la descarga del compresor y que nos permite fijar el valor de entalpía, ¿sí?, que necesitamos de nuestro balance de energía para poder calcular este trabajo. A la presión de entrada, entonces, y la temperatura de entrada, vamos a las tablas de vapor. Vamos a las tablas entonces a un bar, es decir, 100 kilopascales, y buscamos nuestra temperatura de 164,2. Vemos que estaría entonces entre 150 y 175 grados centígrados.
y tendremos que interpolar para hallar los valores de entropía, ¿sí? Y de entalpía. En este caso la entalpía estará entre 2776,3 y 2825,9, mientras que la entropía tendrá valores entre 7,6137 y 7,7275. Interpolando, entonces vemos que la entalpía tomará un valor de 2804,5 kJ por kilo para una temperatura entrada de 164,2 y que la entropía tomará un valor de 7,6783 kJ por kilogramo Kelvin. Una vez que tenemos estos valores, estamos en condiciones entonces de hallar en las tablas el valor de la entalpía y temperatura de salida. A la presión de salida 3,5 bar entramos a la tabla con el valor de entropía, ¿sí? Que tenemos especificado, que es 7,6783. Entonces tenemos que hallar nuestra entropía de entrada, que será igual a la de salida, de 7,6783. Entonces vamos a las tablas y vemos que la entropía aumenta al aumentar la temperatura, y en este caso a 300 grados tiene un valor de 7,6307, ¿sí? Muy cercano al valor que tenemos especificado de 7,67, pero no llega al valor definido. Entonces tenemos que ir a una temperatura más alta a esta presión. Buscamos en las tablas a 350 y 325. El valor de entropía es 7,7181, es decir, nos pasamos del valor especificado. Por lo tanto tendremos que interpolar entre estos valores, entre 300 y 325 grados centígrados, para hallar nuestro valor de entropía. En este caso, para la entropía de 7,6783, el valor de entalpía que podemos encontrar es de 3081,1 kJ por kilo, que corresponde a 306 grados centígrados. Y hallamos entonces el valor de la entalpía de descarga que necesitamos para nuestro balance. Al plantear el balance de energía, entonces ya vimos que el trabajo mínimo será igual a la corriente por el delta H, es decir, el caudal, ¿sí?, de nuestro vapor de agua por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Es decir, será igual a 180 kilogramos por hora por 3081 kJ por kilo menos 2804,5 kJ por kilo. Luego del cambio de unidades pertinente, vemos que entonces el trabajo mínimo que se va a requerir para operar este compresor será de 13,8 kW. En este otro ejemplo, entonces tenemos el proceso contrario. En lugar de una compresión, una expansión. Se trata de una turbina de vapor diseñada para trabajar con 5000 kg por hora de vapor de agua a 500 grados centígrados y 60 bar. La misma opera en forma diabática y en estado estacionario. El vapor se descarga de la turbina a 5 bar y 200 grados centígrados. Se debe calcular con qué eficiencia está operando la turbina y cuál es la magnitud de la entropía generada en el proceso. Bien, entonces nuestra turbina de nuevo opera en forma diabática, o sea que el calor intercambiado va a ser cero con los alrededores, entre el sistema y los alrededores. Está entrando el vapor a 60 bar y 500 grados y está saliendo a 5 bar y 200 grados. Como vemos, en este caso tenemos especificada tanto la temperatura y la presión como la presión de la entrada y la descarga. Con lo cual están fijos nuestros valores, ¿sí?, del resto de las variables intensivas, tanto en la entrada como en la salida,
es decir, sabremos los valores de entalpía, entropía, volumen, tanto en la entrada como en la salida de la turbina. La eficiencia de la turbina, o con la que está operando la turbina, como vimos, era el trabajo irreversible dividido el trabajo reversible. El trabajo irreversible es el trabajo que está entregando en forma actual la turbina, ¿sí?, al trabajar en las condiciones de temperatura y presión especificadas. Mientras que el trabajo reversible será el trabajo en el cual el cambio de entropía entre la entrada y la salida será igual a 0. Calculemos entonces el trabajo irreversible mediante el balance de energía, que como vimos será igual entonces el caudal, ¿sí?, de nuestro vapor de agua por el delta H a el calor más el trabajo de eje. El calor intercambiado con los alrededores del sistema es 0. Por lo tanto, el caudal por el delta H será igual al trabajo de eje. La presión de entrada y la temperatura de entrada están especificadas, ¿sí? Vamos a las tablas entonces y buscamos cuál será nuestro valor de entalpía de entrada y de entropía de entrada. En la condición de salida hacemos lo mismo, buscamos la entalpía de descarga y la entropía de la corriente de descarga, o sea, esta temperatura y presión. Vemos que la entropía aumenta, lo cual está indicando que el proceso es factible primero y que también el proceso es tipo irreversible. Hacemos el cálculo y vemos que luego del cambio de unidades pertinente el trabajo irreversible es de menos 787,6 kW. La entropía generada también la podemos calcular y vemos que nos da 887 kJ hora Kelvin, ¿sí?, en función del caudal y el cambio de entropía de la corriente. Ahora podemos calcular también el trabajo reversible para poder estimar la eficiencia con la que está operando la turbina. El trabajo reversible supone entonces una operación isoentrópica porque no hay intercambio de calor entre el sistema y los alrededores. La temperatura y la presión de entrada entonces ya está especificada y por lo tanto tenemos especificado de la parte anterior de cálculo tanto la entalpía como la entropía de las tablas de vapor sobrecalentado, y podemos entonces ahora pasar a evaluar cuál será la entalpía de descarga en este caso, que como vemos para una entropía tendremos especificada entonces la presión de descarga, que normalmente es la variable de control en este tipo de equipos, y la otra variable que especificaremos para fijar el resto de las variables intensivas será la entropía. En este caso tomará un valor de 6,8818 kJ por kilogramo Kelvin. Vamos a las tablas entonces y a esta condición de presión. Vemos en qué rango de temperatura tendremos este valor de entropía. Y evaluamos cuál será la entalpía, ¿sí?, de salida y la temperatura de salida cuando la turbina opera en forma reversible. Luego, con estos valores de entalpía, estamos en condiciones de calcular el trabajo reversible y vemos que luego de un cambio de unidades pertinente, el trabajo reversible será de menos 899,1 kW.
mayor al trabajo que habíamos evaluado, ¿sí? Cuando la turbina opera en forma irreversible. Y por tanto, la turbina tendrá una eficiencia, ¿sí?, de 0,876 al dividir, ¿sí?, el trabajo irreversible sobre el reversible. Y hasta aquí llegamos entonces al final de este video con los cálculos de entropía. En el siguiente video veremos entonces los ciclos Rankine y los ciclos de refrigeración para finalizar con este tema.